Ya estamos a punto de iniciar un programa más de Confinados, así que voy dando la bienvenida a todos y cada uno de los que en este momento se conectan a la transmisión con nosotros, a Gloria Patricia Ortega, a Angie Patiño, buenas tardes, a Diana Restrepo también la bienvenida. Este es el momento de Confinados pero confiados. Isabeles, a Auralena Cabrera Cruz, a Gustavo Jiménez les saludo. Antonio Padilla está con nosotros. Patricia Madrid, Dios la bendiga Patricia. Cristina Garcés también entra a este momento. Aura Luz, buenas tardes Aura Luz Cabrera, el Señor la bendiga. Mario Espina, ya puedes compartir esta transmisión con tus amigos de Facebook. Gustavo Jiménez, bendiciones. María Inés Gutiérrez también, un saludo. Habla de Montoya, el Señor te bendiga. Sí, esta es nuestra cita de Confinados. Daria Alzate está con nosotros. Buenas tardes, Antonio Padilla, un abrazo. A Nuri también. A Gloria Patricia Ortega, que está con nosotros también desde Estados Unidos. Pedronel, bienvenido. Gloria Cortés, saludos. También está con nosotros Min Infanti. Y está Marinés también desde Bello, saludos. Magnolia Hoyos, que está en Ecuador. Cristina Garcés, buenas tardes, está en La Estrella, saludos allí en La Estrella. Lady Joana Bustos está con nosotros. Harold Chaparro, saludos, buenas tardes. Beatriz Valencia, saludos. A María Cris Sánchez también, bendiciones. A Eliana Giraldo también, saludos. A Nani, que también está con nosotros. Milia Acevedo. Nuri Raquel desde España, saludos allí en España. A Lucila Ruiz, a Byron Hill, vamos dando inicio a nuestra tarde de Confinados. Gloria, buenas tardes, también el Señor la bendiga. María Gil está con nosotros, saludos a todos, también al pueblo de Dios. Patricia Herrera, el Señor la bendiga. Horacio Espinosa, Amilia Acevedo, el Señor la bendiga. La gemela Ruiz, Viviana Palacio, buenas tardes. Hoy estamos y para aprender de la palabra del Señor. Ese es el propósito. Byron Hill desde La Estrella, saludos Byron y en Estrella. A Gustavo Adolfo, también bendiciones. Confinados en la tarde de hoy, William Acosta. Zulani Álvarez entra también a la transmisión de este video, de nuestra reflexión bíblica de Confinados. Steven Ortiz, el Señor lo bendiga. Steven, Zulani, bendiciones. También saludos a Samu y a Majo. A María Gil la saludamos, a William Acosta también bendiciones. Recuerde que tengo una página en Facebook y usted puede entrar, suscribirse y allí también puede ver todos los videos que hemos tenido en Confinados durante estos meses. Janet Acevedo, buenas tardes. Y también aquí en el Facebook, en YouTube es donde tenemos la página, en YouTube. Allí puede conseguirme como Felipe Trujillo o Felipez. Janet Acevedo, buena tarde. Luz Mari Álvarez en Cartagena. Yuri Sánchez desde Palmira Valle, un abrazo Yuri para ti y los tuyos. Vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy, la gracia en medio de la desgracia. Y es que vale la pena y es necesaria recordar siempre la gracia de Dios. La gracia como favor, así lo encontramos, podría ser un significado bastante simple y sencillo desde la Escritura. Hablar de que gracia es el favor de Dios. Y la vemos en toda la Biblia. La gracia es una doctrina supremamente interesante desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento. La gracia de Dios la veremos al recorrido de todas las Escrituras. Pero esa gracia es suficiente o es necesaria mejor cuando nuestra vida está abrazada o visitada por la desgracia. Es un juego de palabras, pero que realmente lo que nos dejan ver es nuestra vida. Nuestra vida es así. Nuestra vida tiene desgracias. Así titulamos aquellas cosas que no son favorables a nosotros, que no salen bien, que no salen como soñamos o planeamos. Hay circunstancias en la vida que no son las favorables a nuestros sueños y a nuestras oraciones inclusive. Queremos en muchas ocasiones, por no decir siempre, que todo nos salga a pedir de boca. Quisiéramos que todo fuera más fácil o menos complicado, o que la vida no trajera situaciones duras donde tenemos que llorar, ser afligidos, quebrantados.
A ese tipo de situaciones a veces las llamamos desgracias. Bueno, también se hablan de desgracias como asuntos mucho más catastróficos, por así decirlo, causados por la naturaleza o por la guerra. Por ejemplo, este asunto de la pandemia en el mundo se toma como una desgracia, no solo por los muertos que ya lleva la enfermedad, sino también por todos los daños que alrededor de esta se están generando, como los asuntos económicos, el desempleo, pero también la violencia intrafamiliar, pero también la violencia contra el personal médico. Todo esto la gente lo cataloga como una desgracia, un panorama oscuro, hostil, una noche larga de mucha tiniebla. Cuando sucede así en la vida, no solamente global o universalmente, sino también individual. ¿Cuántos, por ejemplo, pueden decir que su matrimonio es una desgracia, que su vida emocional está llena de desgracia, que su vida familiar fue visitada por una desgracia, una enfermedad, un hijo en las drogas, una hija rebelde? Hay situaciones tan difíciles en la vida que a eso le damos el título, el rótulo de desgracia. Pero vamos a hablar de la gracia de Dios. Cómo la gracia de Dios, ese favor de Dios que, por decirlo, es favor inmerecido. Porque la gracia de Dios se ve así como algo inmerecido que recibimos de Dios. Recuerde que les he enseñado a través de estos videos que hay dos cosas por las cuales nosotros los hijos de Dios nos sostenemos, que hacen parte de la naturaleza de Dios, que es la gracia y la misericordia. Recordemos que siendo pecadores, entonces merecemos el castigo. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que la sentencia para nosotros, los pecadores, es la muerte. Y lo que vemos en la Escritura es que no hay justo, ni uno, no hay nadie que busque a Dios. Ahí entonces está nuestra condición. Pero por la misericordia de Dios no hemos recibido lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Su castigo, su juicio, porque somos pecadores. Entonces lo primero que hemos recibido de Dios es misericordia. Y por misericordia no recibimos lo que merecemos, la muerte, el castigo. Pero ahora entra la gracia, que es favor inmerecido. Y por la gracia recibimos lo inmerecido, que es la salvación. Y es que la gracia en la Escritura está ligada a la historia misma de la redención. El favor de Dios no tiene nada que ver con caerle bien a la gente. No es solamente con que yo tenga un aura, como dicen las personas, o tiene una buena vibra. Eso no son términos bíblicos. La gracia en la Biblia viene envuelta en todo ese gran regalo de la redención. Por eso Pablo dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire que esa gracia es un don, es un regalo, es inmerecido. Y debemos estar muy agradecidos con el eterno Señor por esa gracia que nos ha dado. Ahora, hablemos de esa gracia que viene de Dios en medio de la desgracia. Quisiera referirme a una historia bíblica que quizá ustedes ya han escuchado, pero que vemos introducida la gracia de Dios ahí, y está en el Antiguo Testamento. A veces vemos la vida de ciertas personas y la envidiamos, sí, digámoslo de cierta manera. Hay posiciones y situaciones de personas que causan en nosotros cierto deseo de ser como ellos o de tener lo que ellos tienen. Sin embargo, obviamente no todo para esas personas es fácil. Quiere decir, no hay vida perfecta, no hay vida plena, no hay forma entonces en que nosotros podamos ver que la vida es absolutamente buena, 100% libre de obstáculos, 100% libre de situaciones adversas. No, en la Biblia en la vida tendremos adversidades, en la vida tendremos tropiezos y tendremos siempre un pero que hace que nuestra vida sea incompleta. Y eso lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, donde encontramos la historia, y quizá la he referido, y esta tarde quiero compartirla con ustedes en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Dice, Naamán,
general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él le había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Así comienza la historia de este relato en el segundo libro de los Reyes, en el ministerio del profeta Eliseo. Ya Elías ha tenido su ministerio. Elías fue arrebatado por el Señor y es el primer libro de los Reyes. Nos relata casi todo su ministerio. Estamos ahora en el segundo libro de los Reyes, donde se nos habla del profeta Eliseo, quien también sería el reemplazo de Elías, a quien Eliseo le pidió a Elías cuando éste sabía que Dios se lo iba a llevar, le pidió esa doble porción del Espíritu. Encontramos en la Biblia que sí, Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías, y eso de la doble porción también tiene un significado. Está en Deuteronomio. Al hijo mayor se le daba la doble porción de la herencia, 2 partes de la herencia, y como Elías no tenía hijos, él casi que adoptó a Eliseo como un hijo suyo. Elías también tenía la escuela de profetas, y este sería su hijo mayor. Por eso Eliseo se atreve a pedir una doble porción de su espíritu, que quizá, como lo dije, lo vemos representado en los dobles milagros. Quiere decir eso, o la Biblia al menos lo narra así, el doble de milagros que hizo Elías. Este capítulo particularmente es bien interesante porque narra la historia de un hombre grande, un hombre poderoso, no es un hombre cualquiera. Este hombre tiene grandes influencias, es un militar, es general del ejército del rey de Siria. Y Siria es la potencia en ese momento. Este general se llamaba Naamán. Ahora, nótese que el texto describe las credenciales de Naamán. Es como cuando comenzamos a leer el libro de Job. Cómo Job es descrito en la Biblia. Job dice, por ejemplo, que era un hombre recto, temeroso de Dios, perfecto y apartado del mal. Uno dice, una persona así es una persona que está supremamente bendecida por Dios y que no le va a pasar nada malo. Su vida es cuasi perfecta. Sin embargo, tanto en Job como en Naamán vemos que no todo es perfecto. Siempre en nuestra vida habrá un pero. Ese pero que nos quebranta, ese pero que es un trato de Dios para con nosotros, ese pero que nos doblega, ese pero que nos lanza a la búsqueda de Dios. Y es que nótese esto, porque Naamán, siendo un general del ejército del rey de Siria, la Biblia lo describe como un varón grande delante de su señor, esto es, delante del rey. Así que estamos hablando de la mano derecha del primer ministro, si hablamos de un lenguaje más actual, del primer ministro del rey de la potencia de ese momento, y este lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque mediante de este general de Naamán, Dios, y es una narración bien interesante, que el escritor diga Jehová había dado por medio de él salvación a Siria, cuando Siria fue un instrumento de Dios para castigar a Israel, pero eso luego lo veremos y lo entenderemos. Ahora, dice que este hombre, aparte de que era un varón valeroso, de grande estima y que lo tenía en alta reputación el rey de Siria, este también había sido un hombre valeroso en extremo. Y nótese cómo termina el texto, termina con el pero que doblega a este gran hombre, pero leproso. Y la lepra en el tiempo de Naamán era una enfermedad altamente contagiosa, pero también era una enfermedad incurable, además de que era una enfermedad que reducía a todos, reducía a cualquier persona en su vida social, familiar. Era una enfermedad dolorosa y penosa, pues esta enfermedad hacía que los miembros del cuerpo, la piel, perdieran sensibilidad y que cualquier miembro del cuerpo se cayera, cualquier pedazo del cuerpo se cayera sin que el leproso lo supiera. Era una enfermedad bastante difícil, era una enfermedad bastante dura, dolorosa. Nótese, puede imaginarse la vida de este hombre, reconocido por toda una nación, reconocido por sus ejércitos,
allí recibiendo honores del rey en una ceremonia pública. Todo el mundo aplaudía y batía las banderas y las manos delante del gran general. Pero nótese en la vida privada de este hombre, cuando llegaba a su casa a quitarse su armadura y luego a quitarse el vendaje que cubría sus heridas, sus llagas, su lepra. Ahora dice el texto en el versículo 2 del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, de Siria habían salido bandadas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces nótese que en esta historia van a haber 4 protagonistas. 2 van a tener nombre y otros 2 van a aparecer anónimos. Va a haber un quinto personaje y ahorita lo vamos a ver. El primer personaje es Naamán, ¿sí? Es el leproso. El segundo personaje es anónimo, es una muchacha. Una muchacha que los sirios han invadido a Israel y la han secuestrado, pero más que secuestrado, la han llevado cautiva. Realmente Siria ha invadido Israel, han dejado muchos muertos, muchas familias han sido desplazadas, han salido exiliadas y otros han sido capturados para que sirvan en Siria. Entre esos es una muchacha que no tiene nombre. Esta muchacha está sirviendo en la casa de Naamán como esclava, como sirvienta de la mujer de Naamán. Ahora, es muy interesante porque esta muchacha está sola. La pregunta es, ¿por qué está sola? Muy factiblemente, cuando las bandas armadas lideradas por Naamán, que es el general del rey, estas bandadas armadas son lideradas por Naamán, han destrozado muchas familias y entre esas la familia de esta muchacha. Muy probablemente esta muchacha ha quedado huérfana y Naamán la ha llevado entonces a Siria y la puso de sirviente de su mujer. Ahora esta muchacha es una muchacha que está en la casa del hombre que asesinó a su familia, que desplazó a su pueblo, que la dejó a ella desterrada y huérfana. Así que esta mujer está sirviendo en la casa de su enemigo, de su verdugo. Y es muy interesante porque Naamán ya tiene su propia desgracia, la lepra. Ahora esta mujer vive su propia desgracia. Es una muchacha huérfana, desterrada, exiliada, que sirve como esclava a la mujer de Naamán. ¿Puede imaginarse usted esta joven? ¿Qué podría sentir o qué sentiría usted cuando usted trabaje con aquel que le hizo un gran daño a su familia? Cuando usted vea de frente a aquella persona que dañó a su familia y de paso le dañó a usted. Eso es lo que vemos en esta historia. Una joven que está allí sirviendo en la casa del hombre que despojó a todo su pueblo y desterró a la gente de Israel y quizá dejó huérfana a esta muchacha. Estamos hablando de la gracia en medio de la desgracia. Naamán tiene su propia desgracia, esta muchacha tiene su propia desgracia. Ahora, esta muchacha tiene toda la razón y todos los motivos para odiar humanamente a Naamán. Naamán es digno de la muerte. Él es un general, sí, muy respetado, muy valeroso, pero es el culpable de invadir pueblos como el mío, diría la muchacha. Es el responsable de despojarnos de las tierras, pero también es el responsable de matar a nuestros hombres, de matar a nuestras familias y de dejarnos totalmente despojados. Sin embargo, esta muchacha veía el dolor interno en la casa y en la vida de Naamán. Cuando él llegaba, se quitaba su armamento y ya no habían escoltas, estaban por fuera. Ver la mujer de Naamán quitarle el vendaje, doloroso proceso de quitarle el vendaje a un leproso. Era un general, yo creo que era un hombre de muchas influencias, no solamente políticas y militares, sino económicas. Así que había probado toda la medicina de la época, había probado todos los remedios de la época. Es el rey, su mejor amigo, pero nada le había servido. El versículo 3, un momento de esos en que Naamán experimenta dolor y ven la rutina de dolor en esa casa de desgracia, esta joven dice a su señora, nótese cómo llega la gracia de Dios.
Dice esta joven a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y esta muchacha, que tiene con toda razón que odiar a Naamán y podría odiarlo y desearle la muerte, como muchos de nosotros podríamos odiar y desear que muera nuestro peor enemigo, esta muchacha lo que hace es decirle a la señora: hay un profeta en Israel que puede sanar a Naamán. Si mi señor fuera donde el profeta y le rogara, él lo sanaría. ¿Cómo vemos a esta muchacha ahora diciendo que Naamán puede ser sano? Pero ¿cómo se te ocurre, si él es tu verdugo, deberías estar rogando es para que sufra más porque se lo merece? No, la gracia es así. La gracia hace ver a nuestro enemigo con los ojos de Dios. Esto significa, puedo desearte la muerte y puedes merecer la muerte, pero si Dios me ha perdonado a mí, yo puedo perdonarte a ti. Esto es, si Dios me ha amado a mí, yo te puedo amar a ti. Y esta mujer ahora le comparte del Dios de Israel. Los sirios eran totalmente paganos, tenían religiones muy aparte de lo que era el Dios de Israel. Pero esta mujer le habla y parece que la esposa de Naamán le cuenta a Naamán, y caso seguido, el versículo 4, Naamán va donde el rey, le relata diciendo al rey lo que la muchacha ha dicho, y el rey de Israel le dijo que ve y enviaré cartas al rey de Israel para que él te sane, para que lo haga rápido, y también lleva 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Así que Naamán tomó las cartas, tomó todos esos presentes y se fue con una gran comitiva de escoltas, y con todas las cartas llegó al rey de Israel. Pero el rey de Israel, al leer la carta, se aflige, se rasga las vestiduras y dice: miren este rey cómo me tienta. ¿Acaso soy yo Dios que me manda un leproso para que yo lo cure? Lo que él quiere es que yo entre en guerra con él otra vez. Y el rey, al rasgar sus vestiduras, demuestra que está afligido, que está imposibilitado, que ve que es una trampa que el rey de Siria le está poniendo. Pero Eliseo escucha que el rey ha rasgado sus vestiduras y le manda a decir al rey de Israel: envíamelo acá, dile a ese leproso que venga. Y es muy interesante porque recordemos que estamos hablando de la gracia en medio de la desgracia. La desgracia de Naamán es su lepra, la desgracia de la muchacha es su esclavitud y ser despojada y desterrada. Pero también esta muchacha, que sufre una desgracia del destierro, ahora entonces le está compartiendo de Dios a su enemigo, a su verdugo. Eso es gracia. Naamán piensa como cualquier pagano que ese Dios de allá pues debe hacerme lo que yo estoy pidiendo. Voy a llevar una carta oficial, porque a veces pensamos que esto es con ejército, que esto es con fuerza, así que llevo una carta del rey, las influencias políticas. Yo creo que esta influencia política me va a dar ese puesto, ese cargo que estoy buscando. Esta influencia política me va a dar ese negocio que yo estoy buscando. A veces pensamos que necesitamos las cartas del rey para buscar el favor de Dios, las cartas políticas. No. La gracia no necesita cartas políticas ni grandes comitivas llenos de muchos presentes y de muchos regalos. De ninguna manera. Lo que hace entonces Dios es humillar a Naamán para que él conozca la gracia. Porque aunque es un gran general y tiene lepra, todavía es un hombre supremamente autosuficiente, que no conoce al rey de Israel, al Dios de Israel. Los otros dioses, los dioses de los paganos, son manipuladores y son manipulables. Se pueden comprar con favores, pero este Dios no. Y es que la gracia no tiene precio. Dice que cuando Eliseo escuchó lo de que el rey se rasga sus vestiduras, lo manda a llamar. Y cuando Naamán viene a la casa de Eliseo, Eliseo no sale, sino que le envió un mensajero. Es otro protagonista anónimo. No sabemos quién sea este mensajero, probablemente sea Giesi, el mensajero, el ayudante de Eliseo, y le manda a decir. Nótese cómo actúa la gracia. Comenzó en Naamán la gracia a través de una esclava que no tiene nombre, una sin nombre, una anónima, una muchacha que está cautiva y es esclava en su casa, es quien le habla de la gracia. Ahora Eliseo
lo manda a llamar y no sale Eliseo a darle la cara, sino que manda un mensajero, un muchacho a decirle, mira, así manda a decir el profeta, ve al Jordán, sumérgete 7 veces y serás limpio de tu lepra. En este momento, Naamán ya siente que su orgullo ha sido del todo tocado. Quiere decir, ya es suficiente humillación para él. El rey de Israel no puede hacer nada por mí y entonces me manda a un profeta a una casa bastante humilde, un lugar bastante humilde, y en vez del profeta salir, así piensa Naamán, yo diría, el profeta saldría, me vería, me honraría por ser el general de Siria, entonces me extendería la mano, me tocaría y sería limpio, pero no, me manda otro razonero. Y es que la gracia de Dios no actúa como nosotros esperamos. La gracia de Dios actúa de forma soberana, sorprendente, y utiliza vasos muy humildes y muy sencillos para actuar. La gracia de Dios no necesita grandes trompetas y grandes ceremonias. La gracia de Dios es sublime, es sutil, es gloriosa, es soberana, es poderosa. Ahora Naamán está lleno de ira. Está totalmente ofendido porque dice, ¿cómo puede ser que el profeta ni siquiera salga a verme, ni siquiera salga a tocarme? Yo pensaba que lo iba a hacer. Y luego reniega y dice, hay mejores ríos en Damasco. Pss, por favor, dice Abana y Farfán, ríos de Damasco, son mejores que el Jordán. ¿Por qué yo no me debo sumergir allí? Y él está a punto de partir, decepcionado. No pudo hacer nada, ese profeta por él, no actúa como yo espero que actúe, porque la gracia no actúa como nosotros esperamos que Dios actúe. Dios es soberano, queridos, y no podemos olvidar ni perder de vista la soberanía de Dios. Dios actúa como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Ahora entran otros personajes anónimos, y es que cuando él se devolvía, el versículo 13, se volvió y se fue enojado. El versículo 13 dice, más sus criados se le acercaron y hablaron diciendo, Padre mío. Escuche eso, cómo tratan los criados a Naamán, con ese miedo, porque es el general, Padre mío. Y mira lo que dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Si el profeta te dijera tienes que matar tantos enemigos o tienes que viajar tantos kilómetros o tienes que hacer una hazaña enorme, ¿no la harías? Es muy gran cosa si te sumerges en las aguas y serás limpio. Lo convencieron y la gracia sigue hablando a través de esclavos. Primero una muchacha en su casa, luego el mensajero de Eliseo y ahora sus propios criados. ¿Cómo es que Dios actúa? Así es como Dios actúa. Dios no necesita grandes montajes para darnos de su gracia. Su gracia viene en momentos y de recursos tan inimaginables, como Pablo lo diría, tenemos este gran tesoro en vasijas de barro. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que convencido Naamán por sus siervos, él entonces se sumerge, se zambulle 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, dice el texto, y la carne se le volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esa es la gracia. No solamente cómo llega la gracia, sino lo que hace la gracia. Naamán fue, nunca la muchacha le dijo, si mi señor fuera del profeta, le dejaría la piel como la de un niño. No. Ni siquiera Naamán va para que la carne le quede nueva. Él va para que le limpien la lepra. Esto es, a lo menos que cese la enfermedad, que la infección no avance más. Eso ya sería gran ventaja para Naamán. Pero dice la Biblia que Dios es poderoso para darnos más allá de lo que nosotros entendemos o pedimos. Dios es poderoso para darnos más de lo que nosotros podemos entender, más de lo que nosotros podemos pedir. Y Naamán no está pidiendo que su carne sea hecha como la de un niño. Está pidiendo que su lepra cese. Pero la gracia nos da más de lo que nosotros merecemos. Aparte de lo que nos ha dado, lo que no merecemos, nos da más que eso. Su carne quedó como la de un niño, quedó limpio.
Eso es lo que hace Dios. Usted se imagina a ese hombre saliendo y mirando que su piel ya ni siquiera tiene cicatrices, porque si es la piel de un niño, y si quedaron cicatrices, quedaron tan suaves, y las cicatrices quizá le recordarían lo que fue y lo que ahora es. Ahora este hombre, después de verse así, se vuelve el varón de Dios, con toda su compañía se puso delante de él, y ahora se convierte, porque el favor de Dios lo que busca es nuestra conversión. Por eso Pedro dice que tú que desconoces, tú que por tu corazón endurecido atesoras ira para el día de la ira y el justo juicio, dice el apóstol Pablo, porque su gracia te conduce al arrepentimiento. Y es que el favor de Dios lo que busca es al arrepentimiento. Todos hemos recibido favor de Dios. Lo que Dios busca con ese favor hacia nosotros, inmerecido, es que nos volvamos a Él. Y Naamán se volvió y dijo, reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Ahora, Naamán se convierte al Dios de Israel, recibe algún presente, mas dijo el varón de Dios, Eliseo, no nos dice que salió a verlo. Probablemente no salga a verlo, y si es así ya no es relevante. Lo que es relevante es lo que sigue. Porque Naamán dice recibe algo o algún presente. Y mire lo que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré. Le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces nótese esto, ¿por qué Eliseo no recibe nada? Porque entonces ya no sería gracia. Cuando nosotros pagamos por el favor de Dios, entonces eso ya no es gracia. Eso ya es meritocracia. Quiere decir, si Eliseo recibe, entonces el mensaje que Naamán se lleva es, este Dios sana, pero también le gusta recibir regalos. Quiere decir que si le doy más regalos, podrá hacerme más cosas. Y hay el enorme problema de los que pactan con ofrendas, de los que sellan la palabra con billetes, de los que creen que diezmando entonces Dios los va a enriquecer. No, por eso no damos. Nuestro Dios no está en venta. La gracia ni se compra ni se vende, es soberana, es gratuita. Entonces Naamán luego le explica, porque ya es una conversión, que dice entonces Naamán, te ruego que de qué tierra, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Ahora, no solamente Naamán le ofrece, Eliseo no recibe, sino que ahora Naamán pide que de esa tierra se le dé una carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Es una conversión total. Y en esto perdóneme el Señor, oh Jehová, cuando tu siervo, que cuando el Señor el rey entrara en su templo de Rimón para adorar en él, y si apoyare sobre mis brazos, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto de tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Es decir, ahora, aunque es convertido al Dios de Israel, sabe que está en una estrecha situación, porque su rey adora en un templo pagano. Y entonces él va a ir con el rey al templo a acompañarlo. Es su mano derecha. Perdóneme el Señor, si el rey se inclina yo tengo que inclinarme, pero ya no creo en ese Dios, creo en este. Y es así como la gracia llega. La gracia llega a nuestras vidas de una manera sorprendente, pero sencilla. Dios lleva su evangelio a grandes personas, como a este general, a través de una esclava. Y es que Dios quiere usarte a ti y a mí. Sí, nosotros no tenemos renombre, no somos famosos, no estamos en estratos altísimos, no tenemos cargos oficiales, ni públicos, ni privados. No somos gente influyente, pero tenemos el favor de Dios. Y Dios quiere utilizarte a ti y a mí, a todos aquellos que se presten en sus manos para llevar a otros esa gracia. Alguien puede decir, no se la merecen, ninguno la merecemos. No somos quien para decir quién merece o no la gracia. La gracia viene de Dios, no es nuestra. Y el Señor ha dicho, de gracia recibieron, den de gracia. Ahora Naamán se convierte a Dios de Israel. Eliseo no recibe nada. Él no puede recibir nada porque si fuera así, este Dios sería manipulable y comprable. Nuestro Dios no es comprable. ¿Quieres que Dios haga un milagro? Acércate a Él con fe, créele. No te pongas a decir, voy a dar esta ofrenda para que Dios me sane. Así no actúa el Dios de la Biblia. Dios no se compra ni se vende. A Dios no lo mueve nada. A Dios lo mueve es la fe y la obediencia nuestra a Él.
Mis queridos, en este tiempo de confinamiento y en el tiempo que vendrá después, debemos fortalecer nuestra confianza en Dios y debemos entender que esa gracia que nos fue dada es inmerecida, por lo cual debemos estar eternamente agradecidos. No hay forma en que nosotros podamos pagar lo que Dios hizo por nosotros, ni en nosotros. Lo mínimo que podemos y debemos hacer es vivir en obediencia y servicio para su gloria y para su honra. Bendito sea el nombre del Señor, que nos amó antes de que nosotros nos lo amáramos y que nos da más allá de lo que pensamos. Naamán ahora se devuelve a su tierra con una piel de niño. La Biblia no nos deja ver qué sucedió con la muchacha esclava. Cuando Naamán llega a su casa, cuando su esposa lo ve completamente sano. Es muy posible imaginar que toda la casa de Naamán se convirtió al Dios de Israel. Ese milagro no lo hace cualquier Dios. Ese milagro de la gracia solo lo hace el Dios de gracia, mas el Dios de toda gracia, como lo llama Pedro, que nos llamó a su gloria eterna. Damos gracias a Dios por esto y que seamos nosotros esos portadores de gracia, que a otros demos gracia. Damos a Dios gracias porque Él nos ha dado más de lo que merecemos. Y aquel que cree que Dios se compra o se vende, siga leyendo el resto del capítulo 5. La desgracia que ahora sí le trae no entender la gracia a Giezi, el siervo de Eliseo, que codició lo que Naamán traía y se fue a quedar con una parte de esa codicia. Y por ser codicioso, la lepra de Naamán se le pegó a él. Y es que cuando no entendemos la gracia, nuestra vida es una completa desgracia. Demos gracias a Dios, bendigamos su nombre. Padre, gracias porque tu favor ha llegado a nuestras vidas en el momento preciso. Gracias por usar a las personas que usaste para que nos hablaran de ti. Gracias porque estás dispuesto a usarnos a nosotros para hablarle a otros de ti. No importa el rango que tengan, ni la posición social, política que ellos manejen o económica. Tú usaste una esclava, una muchacha sin nombre de la casa de Naamán para hablar del Dios de Israel. Y ella se atrevió a hacerlo. Y Naamán conoció tu gracia y tu favor. Gracias por llegar a nuestras vidas. Gracias porque en nuestra vida tenemos un pero, así como Naamán tenía ese pero. Estaba lleno de éxito, de gloria, de fuerza, vigoroso, reconocido ante el rey, pero leproso. Los peros que has puesto en nuestra vida, Señor, son situaciones para que te busquemos. Son situaciones que quebrantan nuestro ego, nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo. El pero en nuestras vidas, tú lo has proporcionado y lo has permitido para ver tu favor. Señor, oro por cada uno de los que ven y escuchan esta reflexión. El pero que tienen. Alguien podría decir, yo tengo una casa propia, grande, yo tengo un buen empleo, unas buenas finanzas, pero mi matrimonio se está acabando, pero mis hijos están en malos pasos, pero tengo una adicción, pero tengo una atadura. Señor, que el pero que hay en nuestras vidas lo podamos entender como ese vehículo, como ese canal, como ese medio que estás usando, doloroso sí, para traernos más a tu presencia, para depender más de ti y para adorar tu nombre y bendecir tu nombre, por tu favor y tu fidelidad. Gracias por cada uno de mis hermanos que ven confinados, mis amigos, bendice sus familias, sus hogares, y que ese pero que nos hace doler, que nos hace sufrir, lo uses tú para que muchos conozcan de ti y vengan al Dios verdadero, al Dios que da gracia sobre gracia. Amén y amén. La paz de Dios en sus vidas, amados. El Señor les bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad en Confinados. Saludos a todos y bendiciones. Un abrazo fuerte desde mi casa y que el Señor con su gracia les inunde. Amén.